Hablemos legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos legalmente. Un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos legalmente. Con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola a todos nuestros auditores y auditoras que todos los miércoles nos siguen para este espacio ameno de conversación, análisis de tópicos jurídicos, de relevancia jurídica que inciden en el acontecer nacional. Soy José Manuel Baquedano, los saludo muy cordialmente en este miércoles 13 de septiembre. Me acompaña mi colega Juan Carlos Claret y excusamos a Felipe Jordán y a Rodrigo Veralama por motivos laborales cada cual. De repente en esta profesión las cosas se complican y hay que estar ahí, hay que responder a los clientes, porque a ellos nos debemos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás tú? Tal cual, José Manuel, gusto en saludarte y a través tuyo a todos quienes nos escuchan en Osorno, Purranque, la provincia, la región y por qué no también decirlo en todo el país a través de las redes asociadas, sobre todo redes sociales. Así que como cada miércoles un gusto conversar contigo. Nos dejaron solos justo después del 11 de septiembre, habiendo tanto tema para conversar y tema candente, dijeron mejor que conversen ustedes, ¿no? Así es, pues, pero tú viste que yo dignamente excusé a Felipe y a Rodrigo por temas laborales. Felipe seguramente, quién sabe qué hubiera dicho, que yo estaba de farra, entonces, uno tiene que ser siempre digno con los colegas y con los amigos, ¿eh? Tal Pero cual. como tú lo has dicho, exacto, sobrevivimos al 11 de septiembre a los 50 años. Se veía un panorama muy negro. Bueno, el panorama era negro en el sentido de que el país ha alcanzado niveles de polarización nunca antes vistos, o a lo mejor vistos con resultados desastrosos años atrás. Por eso, a lo mejor este llamado tan insistente del presidente Boric en el marco de los 50 años de cuidar la democracia a toda costa. Eh, Quizás por eso, no lo sé. ¿Cuál es tu primera prima facie, tu conclusión? Sí, mira, de hecho yo estaba preocupado, de hecho lo había conversado con amigos también aquí en el micrófono, de que estaba un poco estresado con la conmemoración del 11 de septiembre, en el sentido de que observaba cierta polarización, pero me sorprendieron dos cosas. Lo primero es que el mismo día 11 el, no hubo manifestaciones más allá de las protestas que uno siempre espera y no hubo, yo pensé que de hecho hasta se pensaba así como una especie de un mini estallido, una versión nueva, esos eran los temores que se escuchaban en la calle y sin Mm. embargo la ciudadanía no estuvo en otra y ese estar en otra no necesariamente significa que no haya conmemorado lo que ocurre un 11 de septiembre, sino que simplemente quiere dedicarse a trabajar, quiere dedicarse a otros asuntos y en ese sentido comprobé que nuevamente la polarización que muchas veces se exacerba en los medios de comunicación no deja de ser una polarización en las élites, no en la ciudadanía que está en otra. Y confirma lo anterior, y este es el segundo punto que me sorprendió, que pese a ser una fecha simbólica, tanto en la previa como desde el 12 de septiembre, el interés público ha estado en otros temas. Entonces, eso significa dos cosas. Uno, o el Chile profundo aborda esta situación con determinada madurez, y la segunda posibilidad es que el Chile profundo es indiferente a esta situación. Y yo creo que también es importante no dejar de conversar estos temas sin necesidad de llegar a pelear. No sé cómo lo viviste tú. Mira, a mí me pasa la alergia en esta época hace estragos conmigo. Les pido perdón, pero así somos los alérgicos. Mira, a mí que me pasan varias cosas. Y este tema a mí me gustaría abordarlo dando la típica respuesta que un estudiante de Derecho tiene que dar en un examen, en cualquier Hay que examen. distinguir. Exacto, es la típica expresión del estudiante de Derecho o del abogado. Hay que distinguir, ¿no es cierto? Hay que distinguir. Y aquí la distinción, a lo menos bajo mi visión, está en el mundo de los políticos, lo que tú has llamado la élite política, la clase política, la casta política, hay tantos sinónimos. O los políticos, en sentido amplio. La fronda aristocrática, dirían otros. La fonondra aristocrática, exacto, de Blesgana, claro. No de Edwards, ¿no? Edward, sí. De Edwards. Bueno,
Claro, la fronda aristocrática, esta clase privilegiada que lleva los destinos de Chile prácticamente desde la colonia en adelante, no ha cambiado mucho la situación, y por una parte la casta política, la élite privilegiada política, y el pueblo común y corriente, los ciudadanos común y corriente, que no están en la cumbre del Olimpo, que tampoco aspiran a estarlo, y que solo piden al Estado, en cumplimiento de este pacto social, solo le piden que les garantice condiciones de seguridad, de paz, de orden público, de tranquilidad y trabajo, sobre todo trabajo. Porque ¿qué es lo que le interesa al pueblo en su conjunto? Y el pueblo en un sentido amplio, no esa expresión del pueblo en un sentido instrumentalizado, que es muy de la izquierda, de la ultraizquierda usar el pueblo con un fin instrumentalizado. Cuando yo empleo la expresión pueblo, me refiero al pueblo como todos los hombres y mujeres que integramos esta sociedad chilena y que queremos trabajar y vivir en paz, que no somos políticos, ni que dependemos de la política, pero que evidentemente como somos personas libres e iguales en dignidad y derechos, tenemos derecho a ser oído, a ser escuchado y libertad de expresión, que es la base de toda democracia. Hechos de largo alcance, creo yo que esta conmemoración de los 50 años del golpe de septiembre, o el pronunciamiento para algunos, debe también ser distinguida en esa misma lógica, digamos, lo que esto significó para la clase política y para el resto de la ciudadanía. Y aquí me agarro de tus observaciones y de tu agudo comentario en el sentido de decir que me da la impresión de que para la inmensa mayoría del pueblo, entiéndase los hombres y mujeres que necesitan llevar pan a su mesa todos los días, que necesitan pagar sus dividendos, pagar el arriendo, que necesitan educar a sus hijos, salud, etc. Bueno, ellos efectivamente no estuvieron ni ahí, como diría el Chino Ríos, porque se preocuparon de lo que siempre se preocupan, de alimentar a sus familias, de trabajar y de producir. Sin perjuicio que cada cual tendrá sus consideraciones sobre el particular. Y la casta política sí instrumentalizó estos 50 años para, a mi modo de ver, para mantener viva una polarización. Creo que yo tras 50 años ya innecesaria, la herida siempre tienen que cicatrizar, ¿no es cierto? Aun cuando creo y veo con una mirada, una visión positiva, ese documento que consensuó el presidente Boric con los presidentes de la República, que se encuentran vivos, digamos. ¿La Declaración de Santiago te refieres? Exactamente, desde el presidente Frei Ruiz-Tagle en adelante, ¿no es cierto? De cuidar y proteger la democracia, porque ahí, evidentemente, como todo chileno, me alineo siempre con la democracia, y tal como decía Winston Churchill, a lo mejor no es la forma perfecta de gobernar, pero es la mejor de todas, es la mejor de todas las que se conocen. Por lo tanto, eso lo tomo como un aspecto positivo, esa declaración, pero negativo en tanto cuanto se crean estas divisiones que parece que uno no hubiese avanzado nada. Y aquí te doy la pasada, digamos, para no monopolizar tanto el micrófono en esta conversación de dos. De aquí yo creo que hay que tener presente, necesariamente hay que tener muy presente, el hecho de que el quiebre de una democracia para cualquier país es un hecho traumático y doloroso, y el 11 de septiembre del 63 fue un hecho traumático y doloroso para todos. Yo digo, aquí nadie hubiese esperado una salida así, pero ahí tendríamos que remontarnos a analizar las causas, ¿verdad? Y eso es, sí, te escucho. ¿Qué edad tenías para el 73? Nunca te lo he preguntado. Mira, yo actualmente tengo 56 años, por lo tanto era un pibe de 5 años más o menos. Pero entonces tu infancia y adolescencia fue en dictadura. Efectivamente. Yo fui nacido y criado tú le dices dictadura, yo no bueno, ahí veía con una cosa semántica. Fue criado un gobierno autoritario, sí, un gobierno militar, efectivamente. ¿A dónde? Como muchos de mis sin duda, mi familia también, mis profes, digamos, es un tema generacional. Pero Fíjate, perdona, en esa misma línea, una cosa re curiosa, ¿no? Tú sabes que cuando eres estudiante de primer año de Derecho, esto es el año 87, y nos pasan que típico ramo de introducción al derecho, te pasan la teoría de la formación de la ley, ¿verdad? Claro. No, a mí me la pasaron como era antiguamente la formación de la ley que se tramitaba ante la Junta Militar.
No te creo. Claro, claro. Entonces, la formación de la ley como dirías tú, en dictadura, es decir, cómo era el proceso de tramitación en ausencia, porque estaba clausurado el Congreso Nacional ante la Junta, fíjate, como dato freak. Como Oye, dato mira, freak. interesante. Y en eso, discúlpame si me tomo esta atribución, si tú me dices sal de ahí, yo salgo, pero en Osorno incluso fuiste reconocido en tu trabajo como fiscal militar. Eso significa que trabajaste dentro de una institución castrense en democracia. Y me llama la atención desde mi interés sobre el tema, desde tu experiencia, José Manuel, ¿cómo fue vivir desde adentro el proceso de reconciliación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno civil o la democracia? ¿Cómo se vivió ese proceso internamente? Mira, tu pregunta es siempre bastante aguda. A ver, aquí me estáis rememorando un recorrido histórico. Yo fui nombrado fiscal militar bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ya había terminado el mandato de Patricio Aylwin, los 4 años de Patricio Aylwin, que todos sabemos que fueron muy complejos, muy complicados, y me nombra a mí por decreto supremo el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fiscal militar de la provincia de Osorno, con fecha todavía me acuerdo, 1 de febrero de 1995. 1 de febrero de 1995. Y fue bastante compleja la experiencia para un abogado que prácticamente llevaba muy pocos años en el ejercicio de la profesión. Yo me titulé el año 94, en mayo del año 1994, y ya estaba en el ejercicio de un cargo de magistratura castrense antes de completar el año, digamos, o sea, en febrero del 95. Por lo tanto, para un abogado que era civil, por lo demás, porque como todo el escalafón de justicia militar, de médicos, de veterinarios, ¿no es cierto?, de dentistas, eh, nos convalidan los años universitarios para entrar a un escalafón de oficiales con un grado, en este caso el grado de capitán. La verdad es que la transición fue bastante difícil porque entrar a conocer un mundo que para nosotros era desconocido, el mundo de las Fuerzas Armadas, porque para un civil que, pese que en mi familia evidentemente hay sangre de nuestro glorioso ejército, del cual yo me siento sumamente orgulloso, el mismo general Baquedano, que fue mi tío tatarabuelo en la rama genealógica, el, el, el que ocupó Lima, ¿no es cierto? Bueno, pero aún así, en mi caso, ¿no es cierto? Yo de la universidad, el mundo civil, entrar al mundo militar fue una experiencia nunca fácil, porque son otros códigos, otro lenguaje, sobre todo uno que estudió Derecho en un ambiente de universidad, ¿no es cierto? Donde todo se debate, donde todo se discute, donde todo está sujeto a distintas interpretaciones, de repente entrar a un mundo en que el coronel te dice, mire, esto es rojo, y usted lo ve verde, pero le dice, no, esto es rojo. Eso cuesta mucho como entenderlo, y a mí nunca, digamos, y yo nunca me alineé mucho en eso, porque en mi cargo de fiscal militar fui muy celoso de cumplir mis deberes y obligaciones conforme a la Constitución y las leyes, lo que muchas veces significó adoptar decisiones o resoluciones que no fueron del agrado de los mandos militares de la época. Por lo tanto, fue un tránsito difícil, si tú me preguntas. Ahora, tu pregunta va más que hacer un autoanálisis de experiencia al tema De la de, institución. de la institución. Yo diría que fue muy tensa, fue muy tensa porque siempre hubo, acuérdate que yo fui, cuando ingresé yo al ejército como fiscal militar, estaba en la comandancia en jefe el Estaba general. Pinochet. Entonces, yo creo que la institución todavía siguió bajo la sombra, es una apreciación personal, ya con 56 años, después de haber salido del ejército hace más de 5 años, digamos, de estar retirado, jubilado. Entonces, a mí la lectura que yo hago ahora es que como te dijera, estos primeros años de gobierno no se lo creyeron mucho al interior. O sea, ellos creyeron seguir estar bajo un régimen autoritario. Es Y que el tema, Juan Carlos, de empezar a alinearse recién con la sociedad civil, por decirlo así, vino recién, a mi humilde parecer, y aquí me podrá corregir cualquiera, porque estas son sensaciones personales, pero como el primer golpe de timón que hizo una autoridad militar, un comandante en jefe del ejército, fue Juan Emilio Cheire, con su famoso el Nunca Más, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, si no me equivoco, año 2004 o 2005.
y que trajo... Para el 2003, porque fue para los 30. Ya, bueno, la fecha exacta ya, 2003. Es que, Y que es que- trajo, mucho malestar interno. Es que interesante porque uno generalmente no tiene mucho acceso a cómo es la cultura militar. Es interesante conocerlo desde tu perspectiva porque, como bien dice, ingresaste siendo un novel abogado, digamos, o sea, llevabas menos de un año, cuenta, a un espacio que evidentemente tiene sus complejidades, no solamente en las materias que aborda, sino también en el lenguaje, en el argot que hay dentro, un montón de siglas por lo que he ido descubriendo también en mi ejercicio profesional, y en eso, desde tu lugar igual fuiste protagonista de elementos bien importantes. Claro, Pinochet deja la comandancia en jefe el año 98, después asume Isurieta Cafarena, ¿o no? Ricardo El, Subieta Cafarena, sí, Ricardo Exacto, Subieta. que claro, para uno que trata de revisar la historia, no solamente está con el tema de la detención de Pinochet en Londres, sino también con el servilletazo, cuando se juntan en este... Y también viviste no solamente el nunca más del comandante en jefe, sino también la Constitución del 2005, que permite a la autoridad civil remover a los comandantes en jefe, el paso también de Manuel Contreras por el regimiento Sangra. O sea, hay distintos episodios que para uno, como joven, digamos, revisitar esa historia, o mejor dicho, descubrir esa historia, es interesante descubrirla, digamos, de quienes la están recordando. Así que en ese sentido, interesante la mirada. ¿Y por qué te pongo esto igual sobre la mesa, José Manuel? Porque a mí me llamó la atención y lo conversamos los últimos minutos del programa anterior, respecto a esta comunicación, a esta... No, no es comunicación porque lo publicó en un libro, digamos, Una actividad académica. exacto, el del ex comandante en jefe Ricardo Martínez. Ricardo Martínez, Ricardo Martínez Merentó. Sí, tal exacto. cual. Entonces, yo no sé si es que dentro de la cultura militar el reconocimiento, o mejor dicho, el cambio de juicio respecto a la labor del ejército, tanto no solamente para el 73, sino para los años siguientes, tuvo buena cabida o tuvo mala cabida, porque claro, uno por la prensa se entera de que ya lo funaron, le intentaron pegar, pero yo no sé si es que Ricardo Martínez está haciendo una expresión de una cultura dentro del mundo militar o simplemente salió con su chacho al hombro y habló a título personal. No sé cómo lo ves tú. Mira, tu pregunta es súper buena. A ver, yo te diría que en el caso especial del general Martínez Merentó, bajo cuyo mando nunca serví, porque yo pasé a retiro en el ejército el año 2015. Él entró, estaba Oviedo mandando en ese minuto, Humberto Oviedo. Bueno, pero lo que sí he escuchado con amistades que uno tiene, que uno conserva y la propia observación, es que tuvo un mando sumamente personalista. Esos hombres, ese tipo de hombres de autoridades que les gusta mucho el yoísmo. ¿Ah? Un hombre ególatra que buscó de alguna manera trascender. Y en esa misma línea se calificó en su minuto, donde yo sí estaba activo, el mando de Juan Emilio Cheire, como ciertos personajes que tenían algunas vinculaciones con la izquierda. En el caso de Juan Emilio Cheire, a su padre se le ligaba, a su padre, que también fue general, se le ligaba un poco con el mundo progresista. Y en el caso de Martínez Merentón, no tengo claro esa vinculación tan directa, pero su padre sí había salido, su padre que llegó coronel, había salido del ejército en no muy buenas condiciones. Ahí involucrado por un tema aparentemente de rodillas, que es lo que se escucha, que es lo que dice la FUNA. Por lo tanto, llama la atención que esas dos autoridades, bajo contextos y circunstancias muy distintas, hayan hecho declaraciones que algunos miran de reconciliación, y yo quiero creer eso también, digamos, porque aquí convengamos una cosa. Cuando Juan Emilio Cheire dice el nunca más, es decir, yo creo que muchos estuvimos totalmente de acuerdo. Nadie puede entender que el ejército, la Fuerza Armada en cualquier democracia, sean estos orangutanes, ¿no es cierto?, que van a hacerse de las prerrogativas de decir que es dictadura, que no, cuando intervengo, cuando no. Porque también, si miramos la causa del 11 de septiembre del 73, las Fuerzas Armadas no hubieran jamás intervenido y no hubieran dado ningún golpe, ninguna muestra de fuerza, si no hubiesen tenido esa inducción intelectual de políticos, del mundo político.
Entonces, en ese sentido hay que ser muy cauteloso porque nuestras Fuerzas Armadas, generalmente, si uno mira la historia de Chile, tienen una larga tradición democrática como observadores de la Constitución y la ley, respetuosos del principio de la no intervención en la política, ¿no es cierto?, obedientes, no deliberantes, que va de Balmaceda en adelante. Incluso en la Revolución de 1891, cuando se rompe la democracia y estalla la guerra civil entre el gobierno constitucional del presidente José Manuel Balmaceda, ¿no es cierto?, y el Congreso que se revela considerándolo dictador. Es bien curiosa la historia, y aquí me parto un poco del camino, porque No, no, si tú adelante. tienes un poco el gobierno de Balmaceda y el de Allende, pasa algo re curioso. Ambos personajes, que fueron bastante liberales en su minuto, o progresistas si se quiere llamar, en su minuto, ambos quedaron, la oposición les cortó la luz, el agua y el gas, los dejaron solos, sin los instrumentos para gobernar. Y las salidas fueron muy parecidas, en el sentido que tanto Balmaceda como Allende fueron en una interpretación, digamos, en una visión ya objetiva de la historia, fueron muy llevados a su idea en cuanto que aquí a mí no me van a mover. Allende dijo, la única manera que me van a sacar será muerto, y así se hizo, así se cumplió tristemente. Y en el caso de Balmaceda, lo mismo, digamos, con la diferencia que Balmaceda fue derrotado, y él también opta por el suicidio, pero ya, digamos, estando refugiado en la legación argentina. Lo curioso del caso, fíjate tú, mi querido Juan Carlos, es que la Marina bajo Balmaceda se revela también por los políticos, también por la persuasión del grupo político conservador, que la mueve a rebelarse en contra del gobierno. Por lo tanto, con esto te quiero poner en antecedente únicamente que las Fuerzas Armadas históricamente han sido obedientes, no deliberantes, respetuosas de la Constitución, y cuando se han salido de sus causas, no ha sido de mutuo propio, ha sido por seducción de los políticos. José Manuel, al respecto, me llama la atención, uno siempre habla de los general Prats, ¿por qué hubo militares generales que ingresaron al gabinete de Allende? Eso me llama la atención porque hay una ruptura en cuanto a la no intervención del mundo militar en la política cuando se les llama a ser ministro del Interior, a asumir distintas carteras del gobierno. Bueno, ahí a mi modo de ver se comete un grave error, en mi apreciación de la historia. Allende ahí comete un grave error al politizar la Fuerza Armada. Pero por otra parte, Allende ya estaba solo. O sea, Allende no podía poner de acuerdo los partidos de su propia coalición. No tenía un consenso, porque sus propios partidos, su propia coalición política, las fuerzas políticas de la Unidad Popular, no estaban en sintonía y en armonía entre sí, tenían visiones muy distintas. Algunos eran muy radicales y muy arrebatados y querían la vía armada, la querían ahora y ya. El presidente Allende siempre se opuso a eso en ese sentido. Siempre se opuso a propiciar una vía armada o un levantamiento de sangre. Eso sí hay que decir. Y con todas sus letras, digamos. Pero Allende, al quedar solo en su propia coalición y al tener la escoba con la oposición, y al tener desatado la inflación, también puede ser por la intervención norteamericana, ¿no es cierto? Y el orden público en las calles, y la falta de seguridad y los estados de sitio sucesivos que tuvo que declarar, tuvo que dar a la comunidad una señal de fuerza, de introducir en el gabinete a militares, precisamente para un poco congraciarse con la oposición, con los partidos conservadores de derecha. De decirle, mire, yo no estoy poniendo en cargos estratégicos como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa a políticos, sino que a militares, que dan garantía de democracia. Ese fue un poco el pensamiento. Y por eso llega al gabinete, al Ministerio del Interior el general Prats, Carlos Prats, ¿no es cierto? El general César Ruiz de Añó, entra a obras públicas por la Fuerza Aérea, y así distintos militares van ocupando carteras. Pero a mi modo de ver fue un muy mal negocio porque empezó necesariamente a politizar a las Fuerzas Armadas, a apartarlas de su rol constitucional, y de esta manera sembrar entre ellas, entre sus altos mandos de la época, esta división tan necesaria, porque evidentemente al general Prats, muchos generales lo vieron como enmarcado la ideología del gobierno de Salvador Allende, y eso trajo muchos problemas. A propósito de lo que comentaba José Manuel sobre la tradición democrática de las Fuerzas Armadas, yo recuerdo en mi época universitaria, como participé en la sociedad de debate de la universidad, nos tocaba también ir a campeonatos con el equipo de la escuela militar, con el equipo de la Marina, con el equipo de la PDI, con el equipo de Carabineros, y era
pintoresco porque eran los únicos que uno iba como universitario, pero ellos iban de punta en blanco, cuando se llegaba a las finales iban con sable incluso, entonces se les subía harto el pelo, digamos, al debate, era un desafío para uno como civil. Y lo que me llamaba la atención es que lo conversábamos con nuestros competidores ahí, era que efectivamente respecto, a propósito del nunca más de Cheire, uno podría decir, ya, esa es la declaración de la comandancia en jefe, pero lo cierto es que dentro de las mallas curriculares, el tema de los derechos humanos es un eje transversal dentro de la malla y de hecho se estudia no solamente tratados, sino que son ramos exclusivamente para entender la lógica de derechos humanos. ¿A qué voy con esto? De que finalmente la idea de la reconciliación entre el mundo militar y la democracia encabezada por un poder civil no es solamente una declaración o un compromiso del alto mando, sino que un compromiso generacional, porque los nuevos militares, hablo por el mundo militar en el sentido que fue los cuadernos que yo alcancé a ver, de verdad han adecuado incluso la malla curricular en aras, digamos, de los derechos humanos. Ha sido interesante ir descubriendo esa cultura interna, porque, claro, si uno se queda, no, es que con la prensa pasó esto para el estallido social, uno dice, oye, ¿qué están estudiando los uniformados? Pero lo cierto es que los esfuerzos de las Fuerzas Armadas va precisamente en respetar siempre el principio de no intervención al que tú mencionas. En último término, es una reconciliación no solamente con la democracia, sino también con su propia trayectoria histórica. Así es, tú lo has dicho muy bien. El tema de los derechos humanos es un tema que nos compete a todos, no es patrimonio de ningún sector político, ni tampoco puede ser manipulable el concepto. No puede ser voluble ni manipulable para algunas mayorías ni para otras. Los derechos humanos son sagrados, son transversales, ¿no es cierto? Son universales, y todos debemos respetarlo. Y esto es con tanta fuerza, esto que nuestro artículo 5º, inciso 2 de la Constitución establece expresamente, señala expresamente que la soberanía de Chile reconoce como limitación el respeto irrestricto a los derechos que emanan de la naturaleza humana, que están contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y de esta realidad no escapan las Fuerzas Armadas, ni de orden ambiente. Por lo tanto, efectivamente, los derechos humanos son estudiados en las escuelas matrices como patrimonio de toda la humanidad y que todos debemos ser respetados. Este tema de derechos humanos es apasionante. Como profesor universitario también le hago mucha dedicación con mis alumnos, pero llegamos a situaciones curiosas que por derechos humanos, de verlos de manera sesgada, a algunos ciudadanos se les no importa el color o la circunstancia, se les priva de los derechos humanos, en razón del hecho, del delito que los motiva, y ahí tenemos la situación de aquellos ancianos que están en Punta Peuco. ¿Te parece conversarlo a la vuelta del corte? Oh, de veras, mira que he estado rápido. Pero justo. Ya. Tú tomaste la batuta hoy día de conductor moderador, ya está bien. Oye, no, pero interesante la conversación, no habíamos tenido ocasión. Así que, bien, Así vamos es. y volvemos entonces. Vamos y volvemos. Vale. 18 horas, 30 minutos. Loncomilla, ingeniería industrial, líder en venta de motores eléctricos en el sur de Chile, con un amplio stock en su sala de ventas ubicada en Santa María 1685, Osorno. Venta de motores monofásicos y trifásicos en las marcas más reconocidas del mercado internacional, con entrega inmediata en potencias de 0,5 a 30 HP. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret,
Profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados. Nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno. O visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. En BCI Pyme tenemos tantas soluciones de financiamiento para tu negocio que en estos 30 segundos no te las podemos contar todas, pero sí podemos contarte las mejores, como nuestro crédito comercial en línea con abono inmediato a tu cuenta corriente, disponible las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo para lo que tu negocio necesite. 100% digital, al igual que el programa FOGAPE Chile Apoya, que facilita el acceso a financiamiento gracias a las garantías que ofrece el Estado y con las que podrás recibir un apoyo diferente para impulsar tu negocio. Conoce estas y todas nuestras soluciones de financiamiento para tu pyme en bci.cl/empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El desarrollo del mundo ha sido continuo y ahora tu futuro laboral también. Elige mantenerte actualizado con educación continua en ECAP. Estudia online o presencial en una de nuestras 28 sedes e impulsa tu carrera en el área de eficiencia energética, con diplomados como eficiencia energética, gestión ambiental y gestión de riesgos sustentable. Educación continua en ECAP. Más de 55 años potenciando la productividad y empleabilidad en Chile. Consulta por oferta completa en www.inacap.cl. Maquisur Limitada, de Álvaro Ruiz Santibáñez, empresa dedicada al arriendo de grúas, horquillas y manipulador telescópico, desea hacer llegar un afectuoso saludo de fiestas patrias a todos sus hijos de esta tierra y que este aniversario patrio sea de mucha alegría junto a todos sus seres queridos. Felices fiestas patrias, son los sinceros deseos de su amigo Álvaro Ruiz Santibáñez de Maquisur Limitada. Nos encontramos en Los Carreras 2098, esquina Antonio Varas. Sus consultas al fono 642-52-4793, Osorno. Casa Cochrane tiene para cada ambiente el de su hogar u oficina un verdadero colorido de telas que puede cambiar conservando cada vez su sello personal. Esta es tarea de Casa Cochrane, que tiene las mejores telas para la confección e instalación de cortinajes, mini persianas y cortinas roller a medidas y un gran surtido en tapices americanos y telas de vestir. Casa Cochrane agradece a sus distinguidos clientes y amigos su preferencia por más de 26 años y en forma muy especial saludarlos en este nuevo aniversario de nuestro querido Chile, deseándoles felices fiestas patrias. Casa Cochrane, Cochrane 551, a pasos de calle Ramírez. En este mes de septiembre y durante todo el año, todo lo que necesitas lo encuentras en un solo lugar. Agroespilla y El Viejo Roble. Ahora atienden en un local remodelado, con una gran sala de ventas, un amplio estacionamiento y gran variedad de concentrados. Ahora, con todas las marcas premium, reparto al mercado y terminal de buses. En este mes de la patria, el sentimiento se hace sentir en Agroespilla y El Viejo Roble en Los Carreras 1224 al llegar a Prat. Fono reparto 978-207808 y en Patricio Lynch, esquina Pedro Aguirre Cerda, en El Cruce. Comercial Peugeot de Juan Carlos Castillo Rosas e Hijos. Venta de repuestos y accesorios Peugeot y Citroën. Como siempre, con el mejor servicio y el más amplio stock en todos los modelos. Su amigo Juan Carlos Castillo y familia saluda en este aniversario patrio, deseando que fluya la alegría y el regocijo familiar para todos sus clientes y amigos. Felices fiestas patrias. Es el mensaje de Comercial Peugeot. Maquena 1251, local 2. Alarmas Sonar, una empresa local con más de 25 años de experiencia en el rubro de la seguridad privada. Saluda a su distinguida clientela deseándoles unas felices fiestas patrias 2023. Además, ofrecemos nuestros servicios: monitoreo de sistemas de alarmas residencial y empresas con móvil de verificación en terreno las 24 horas del día, los 365 días del año. Servicio Centinela Virtual, para el cual implementamos un sistema de seguridad que incorpora cámaras de vigilancia y audio amplificado
certificados con conexión directa a nuestra central de vigilancia, donde operadores altamente calificados se encargan de custodiar su recinto, además de interactuar con los delincuentes vía altoparlante, disuadiendo su accionar, dando aviso inmediato a las autoridades correspondientes. Para más información, comunicarse al 642-245418 o al correo electrónico info@alarmasonar.cl. Cálida, agradable en este invierno y con un estilo único e inconfundible. 96.5 FM, Osorno. Y musicop.cl para Chile y el mundo. 24 horas de compañía. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troque. Jamás. De regreso ya. Regresamos, José Manuel, en efecto. Así que, bueno, recordar a la gente que estábamos conversando respecto a la experiencia vital, digamos, no solamente con ocasión del 11, sino también de los desafíos democráticos, sobre todo lo que dice relación con la reconciliación entre el mundo civil y mundo militar. Pero antes de irnos al corte, hay algo, siento que hay un poco de rebote, no sé si te pasa lo mismo, José Manuel. ¿Yo lo escucho bien? Perfecto, debo ser yo entonces. Antes de irnos al corte, pusiste sobre la mesa un aspecto bien interesante que ha sido parte de la contingencia de esta semana, en virtud de que el pasado lunes, durante la tarde, un grupo de reclusos de Punta Peuco presentó una carta pidiendo conmiseración hacia ellos, sobre todo pidiendo la intervención del Congreso para obtener su libertad para personas que han sido condenadas por violación a los derechos humanos. Te escucho, Jorge. Sí, ahí le pedimos al amigo Bel ahí en los estudios un poco de retorno con la música de entrada. Ya. Esto, en tema de los ancianos de Punta Peuco, claro, efectivamente, yo creo que para tener gente en la cárcel, es decir, hay que distinguir, como siempre, el delito por el cual, o los delitos por el cual están condenados son calificados como contrarios al derecho internacional humanitario, delitos de lesa humanidad, son hechos graves. Pero en un contexto, digamos, en que ellos no tenían las condiciones para oponerse bajo ningún respeto a las órdenes de sus superiores. Y aquí en esta misma lógica, si sus superiores nunca reconocieron la comisión de estos hechos, ni nunca aceptaron que ellos eran delincuentes por delitos de lesa humanidad, ni hicieron ningún acto de aceptación, con menor razón se podía esperar que personas que tenían grados jerárquicos muy por debajo de la cadena de mando, estamos hablando de tenientes, de capitanes, oficiales subalternos, no oficiales jefes, a la época de los hechos, evidentemente, ¿por qué no tener acceso a este beneficio por aplicación del derecho humanitario de cumplir el saldo de condena que les queda o la condena que les queda en su domicilio? Pareciera ser un motivo de toda humanidad. Pareciera que esta petición no contraría los derechos humanos, sino que por lo contrario va en sintonía con los derechos humanos. Por lo tanto, que acceder a esta petición de dejarlos cumplir el saldo de condena en su domicilio, yo no creo que sería un gesto muy, muy palpable y muy necesario de reconciliación. Yo creo que ellos deberían estar en su domicilio, efectivamente. Bueno, yo coincido contigo en que qué sentido tiene tener a una población penal en prisión, digamos, en consideración de que ni siquiera tiene conocimiento de que está preso, y en ese sentido el sufrimiento que uno esperaría con la condena no tiene sentido. Pero yo tengo mis dudas si las personas que suscribieron la carta están en esas condiciones, y más aún porque
Ya, yo entiendo que debe haber un acto de misericordia para con ellos. De hecho, la primera vez que me enfrenté a esta disyuntiva ética fue con ocasión del Bicentenario, el año 2010, cuando Christian Prech, caído en desgracia actualmente, pero en su momento era Christian Prech, era el vicario de la Solidaridad. Él es el que promueve, digamos, públicamente, a través de la Iglesia Católica, que se indulte a determinadas personas de Punta Peuco y del Penal Cordillera en ese entonces. Esa fue la primera vez que me aproximé a esta situación. Y claro, y me llamaba la atención y me sigue llamando la atención de que ya podemos dar pasos en misericordia, pero ¿dónde están los pasos en contribuir a la verdad? Si las personas que están pidiendo esto tienen conciencia de dónde están algunos cuerpos, yo creo que también es sagrado, al mismo tiempo la misericordia, también es sagrado el legítimo derecho de los familiares a dar cristiana sepultura a sus caídos. Entonces, en ese sentido, yo esperaría también gestos en esa dirección por parte de los firmantes de la carta. Es que fíjate que tú no le puedes pedir a los firmantes de la carta que den gestos en esa dirección, porque los firmantes de la carta, además de la señal que tienen, yo creo que francamente ellos no tienen ni idea. Porque, claro, pueden eventualmente, ahora el ejército y la Fuerza Armada han entregado antecedentes desde hace mucho tiempo respecto a recuperación de cadáveres de detenidos desaparecidos, eso lo ha hecho. El resto se sabe, digamos, está en informal, que muchos cuerpos fueron arrojados al mar, digamos, con riesgo o elementos, digamos, que impidieran la flotación y la recuperación de los cuerpos. Cosas desastrosas que se cometieron, totalmente condenables, totalmente repudiables. Es decir, hoy día no hay nadie, dentro del ejército hoy día no hay ningún oficial, suboficial, caso soldado, que no repudie estas acciones, digamos. Y en ese sentido, el nunca más de Cheire fue bastante explícito. Pero de todas maneras, a esa cadena débil de mando, que no tenía ninguna posibilidad de ponerse a la orden de las autoridades de la época, mantener los presos a esta altura, yo creo que no se justifica bajo la luz del derecho internacional. El mismo derecho internacional que es muy invocado, ¿no es cierto?, por la izquierda dura, también invocarlo y sostenerlo como fondo de la pretensión para que estos ancianos de Punta Peuco que están en condiciones de salud terminales o con Alzheimer, que no tienen conciencia de así, puedan terminar el saldo de su condena en su domicilio, es absolutamente en armonía con el derecho internacional y con la política de los derechos humanos a la que Chile ha adscrito. Ahora tú me preguntas, ¿cómo certificar eso? Bueno, muy fácil, porque se le somete un peritaje por el servicio médico legal y que el servicio médico legal evalúa las facultades mentales de esos imputados privados de libertad. Y listo. Son señales que van en una línea de reconciliación. Fíjate que yo creo que 50 años del hecho que violó a chilenos y dividió a familias, dividió amistades, dividió los cimientos de nuestra sociedad en el grupo, en dos grupos irreconciliables a 50 años, que no haya avances sustantivos en esto, o que alguna autoridad política de cualquier color que sea se empeñen en mantener viva la división, yo creo que no es el camino correcto. No es el camino correcto para una democracia. Tú o lo encuentras lógico, tú que eres padre joven, digamos, y un abuelo en potencia, que tus hijos, mis nietos, crezcan, digamos, todavía con esta división, sin poder mirar el futuro. Lo dijimos al principio del programa. Los chilenos, la población, el pueblo de Chile, quiere que el gobierno de turno, independientemente del color, le garantice trabajo, le garantice seguridad social, educación, le garantice orden público, paz y tranquilidad. Porque eso es lo que quiere el país, vivir y trabajar tranquilo, contento. Fíjate tú, a mayor abundamiento, como decimos los abogados, fíjate tú que dentro de las propuestas elaboradas por personas comunes y corrientes, como tú, como yo, como miembro de la organización de la sociedad civil, ¿no es cierto?, a propósito de las iniciativas populares de normas votadas en el Consejo Constitucional, en este actual trabajo constitucional, que requieren de 1.000 patrocinios ciudadanos para ser discutidos por los integrantes del órgano que va a redactar la Constitución, que vamos a votar en diciembre próximo. Entre esos ítems y preocupación de los chilenos y chilenas del siglo XXI de hoy día,
del 13 de septiembre del 2023, ¿no es cierto? Bueno, los chilenos y chilenas invocaron como iniciativas populares de normas que lograron los votos el siguiente orden jerárquico. Fíjate tú. Chile por los animales. A muchos chilenos les preocupa, ¿no es cierto?, de que en la nueva constitución, al igual que en la fallida constitución del año pasado, hay un capítulo para incorporar normas que permitan proteger a los animales y considerar que son seres vivos dotados de sensibilidad, los animales. Después, otra propuesta que ganó muchos votos en ranking, con mi plata no, que va a que el Estado asegure un sistema de pensiones cuyas cotizaciones sean de propiedad privada de cada trabajador. Después, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Después, un Estado sin pitutos. Después vino una policía que nos proteja. Después, respeto por las actividades que dan origen a la identidad del ser chileno, los elementos identitarios nacionales. En fin. Toda vida cuenta, agua para la vida, educación pública para Chile. O sea, bueno, esto salió en el diario El País, es un diario español bastante serio, digamos, y se puede consultar por redes sociales. Pero en todo ese listado, si tú te fijas, no hay ninguna iniciativa que diga relación por una visión retroactiva a los 50 años. O sea, la gran mayoría está mirando para adelante, e incluso, yo soy animalista, tú me conoces, tú sabes, e incluso les parece más relevante en la Constitución una norma constitucional que proteja a los animales que sobre cualquier otra consideración. O sea, te fijas tú la dicopatía que hay entre la clase política y la sociedad civil, que están, digamos, en sintonía. Entonces, el punto es hasta dónde vamos a llegar manteniendo vivo un pasado doloroso que nos divide. Yo realmente espero que se logre reconciliación de corazón. Si tú me preguntas por Fuerzas Armadas, de la cual yo mucho tiempo serví, yo creo que han dado muestras y muestras contundentes y sustantivas de reconciliación aportando antecedentes, digamos, en fin. Por lo tanto, bueno, no sé qué más te puedo decir a este respecto. Súper, José Manuel. De hecho, en los 10 minutos que nos van quedando, quería también aprovechar de informar a la ciudadanía que hoy día se dio a conocer, primeramente en Santiago, después ahora en la tarde, advertí de que parece un acuerdo que no sé si fue entre todas las cortes de apelaciones de Chile, pero por lo menos la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia ya informó al gremio local de una problemática que, claro, muchas veces uno no se preocupa mucho y dice relación con las personas privadas de libertad, no solamente porque han sido condenadas a un delito, sino porque están en prisión preventiva mientras se tramita, digamos, mientras se hacen diligencias investigativas, se sustancia el proceso penal. Entonces, ¿qué es lo que nos informó el día de hoy la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, en sintonía con la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago? Y es que se va a considerar a la población privada de libertad, ya sea de manera permanente o al menos provisoria mientras está en prisión preventiva, se le va a considerar privilegio de pobreza para efectos notariales. Me llamó la atención eso porque hasta ahora cuando uno necesitaba un notario para poder concurrir a la cárcel para sacar una firma, porque ministro de fe, y aquí me puedes corregir José Manuel, es el gendarme. No recuerdo en este momento. Claro, el oficial de turno. El oficial de turno opera pero efectivamente, un funcionario de gendarmería. Exacto, opera como ministro de fe, pero cuando se requerían, no sé, firmar mandato o se requería un trámite notarial, la familia particularmente de la persona privada de libertad tenía que cubrir los gastos del traslado de la visita en terreno del notario, lo cual encarece el proceso. Y lo cierto es que ahora se le considera privilegio de pobreza, por lo cual no significa que todo va a ser gratis, pero por lo menos los aranceles notariales disminuyen considerablemente. Ahora, es legítimo también preguntarse si ese no es otro beneficio, considerando a la población carcelaria frente al obrero que se saca la mugre trabajando y no se le da nada. No faltan las voces críticas que dicen, bueno, otro beneficio más para la población carcelaria. Pero este proceso no está pensado para la persona privada de libertad, sino que está pensado en beneficio de las familias de los privados de libertad. Por una razón bien sencilla. ¿Qué pasa si una persona presa
tiene un hijo que necesita salir del país, ya hay que conseguir el permiso notarial del papá. Entonces, ese proceso en las condiciones actuales es caro. Entonces, este beneficio, esta preocupación de las Cortes de Apelaciones no nace para ser un beneficio, digamos, pensado en la población privada de libertad, sino que nace por las consideraciones que los ministros de Corte han conocido en virtud de los familiares de las personas privadas de libertad. Y en eso yo considero que es una innovación no solamente en justicia, sino que también es una necesidad que yo en lo personal no había advertido. O sea, para mí era de suyo, digamos, obvio que si la familia quería algo tenía que contratar el notario y pagar la movilización del notario. Pero es un problema más común de lo que uno piensa y no solamente están estas visitas que se pueden solicitar, sino que también la Corte ha obligado a todos los notarios a tener un sistema de turno. Una vez a la semana, se asigna una notaría como notaría de turno por un mes. Y eso significa que durante todo un mes los notarios tienen que ir una vez a la semana a darse una vuelta por los recintos para satisfacer las necesidades registrales de la población y de las familiares de las personas privadas de libertad. Para hacerlo más claro, en noviembre le toca a la notaría Fernández. Eso significa que Abdala Fernández todas las semanas, una vez a la semana, de todas las 4 semanas de noviembre, va a tener que darse una vuelta por las cárceles para efecto de atender los requerimientos de la población privada de libertad en atención particularmente a las familias. Porque, y delante escuchaba a la ministra Dobra Lusic de la Corte de Apelaciones de Santiago, que esta preocupación nace particularmente por las tramitaciones en causas de familia. Así que nuevamente eso corrobora, contribuye a la virtud de esta iniciativa que personalmente no había advertido como necesidad y que sin embargo ahora las Cortes, en sus prerrogativas propias de gobierno y económicas dentro del Poder Judicial, tratan de satisfacer. Así que en ese sentido un aplauso para la Corte porque de verdad creo que es un avance civilizatorio. Así es, totalmente, y en perfecta armonía también con el pleno respeto de los derechos iguales, de los derechos humanos, en cuanto a que todas las personas son iguales en dignidad y derechos ante la ley. Por lo tanto, eso va en perfecta armonía y también encuentro que eso es una norma que viene muy, muy al callo, digamos, para el beneficio del sector. ¿Y qué otras cosas tenemos en el tintero, güey? Bueno, que la agenda estuvo copada prácticamente por el 11. Hay en ciernes también una agenda económica, la iniciativa respecto a, ya esto parece un vía crucis, la reforma a las pensiones parece que se va a dilatar porque el Ministerio de Hacienda está solicitando intervención de expertos, lo cual siempre es necesario, pero llama la atención que pese a que ellos mismos habían fijado un calendario, la ministra Jara con el ministro Marcel, ahora tienen que recular de la propuesta inicial y dilatar un poco más la entrega de proyectos en virtud de la necesidad de hacer unos cálculos matemáticos, ahí yo me pierdo. Entonces, vamos a volver en un tiempo más, ya con seguridad hacia noviembre, a volver a discutir respecto a la reforma de las pensiones, tema sobre el cual yo vengo escuchando desde el primer gobierno de Bachelet, más o menos. O sea, este es un tema que ningún gobierno ha podido poner el cascabel al gato. Efectivamente, el tema de las pensiones es una de las cosas sensibles, junto con pensiones de salud, ¿no es cierto? Pero bueno, a eso voy yo, porque que los políticos, el poder político, donde se aglutinan en el Congreso las distintas fuerzas políticas, y el presidente de la República en su rol de colegislador, deberían, en mi humilde opinión, sentarse juntos y definir cuáles son las prioridades para el pueblo de Chile, para los trabajadores y trabajadoras, para la clase realmente pujante. Que las prioridades están en cosas tangibles que, como bien dices tú, pese al extenso tiempo que esto lleva en tabla, sin verse, aún continúa siendo tema sin solución para muchos. Yo, en ese sentido, también no... Oye, José Manuel, a propósito de problemas sin solución, ¿qué solución van a tener los propietarios del edificio Kandinsky ahí en Reñaca?
se acaba la alcaldesa Ripamonti de declarar como inhabitable totalmente el edificio Kandinsky después de este segundo socavón, que ya no es en un costado, sino que directamente en el frontis de ese conjunto habitacional. Me llama la atención y por eso es importante cuando uno habla que el Estado, bueno, que el Estado tiene que ser eficiente en los trabajos que se le encargan, porque en último término hay permisos de edificación en un suelo hecho de puras dunas, y que hoy día frente a los colectores de aguas lluvias sucumben. Ahí uno dice, bueno, ¿qué pasó con la municipalidad? ¿Qué pasó con los permisos de edificación? Y más aún, ¿qué pasó con los propietarios, con los inversionistas iniciales que deciden saturar una zona que era una reserva biológica en virtud de un montón de otros edificios, digamos? Entonces, hay un sistema, va a ser interesante, de hecho deberíamos invitar a alguien relacionado con el derecho urbanístico a tratar de conversar los problemas de cómo se construye una ciudad, porque es ahí donde el derecho tiene mucho que decir, pero no solo el derecho, sino también otras disciplinas. Oye, que esas son cosas que solo pasan en Chile, creo yo. Tú te puedes explicar que si tú vas a invertir en un departamento en una zona de alta plusvalía de Viña, donde tú tienes una vista extraordinaria al mar, digamos, en un sector pudiente, en fin, donde un departamento costará 600, 500, 600 millones, digamos, que tú vas a invertir y vas a meterte en el bolsillo, y no vas a investigar un poco, o sea, no sé, digo yo, por mera curiosidad, digamos, si tú ves que estás cerca de la duna, cerca del mar, ¿cómo no tomar un poquito de diligencia y cuidado en contratar expertos, digamos, topógrafo, alguien serio que le dé luz verde en cuanto a la seguridad? O sea, es realmente lamentable para esta gente que hizo una inversión tan alta por resultado de que están hoy día sin vivienda. Como te digo, son cosas que pasan en Chile, y concuerdo contigo, sería interesante tomar el tema adelante con la participación de algún experto en materia urbanística. Bueno, ya hemos llegado al final, la hora pasa raudamente, así que no me queda más en lo personal que agradecer a nuestra audiencia que nos permite estar en los micrófonos de Musicop por Ranking FM todos los miércoles, y desde luego ya en vísperas de Fiestas Patrias, desearles de todo corazón que tengan un muy lindo 18 de septiembre, que el tiempo nos acompañe, que sea un tiempo de familia, de sana amistad, cuidarse, ¿no es cierto?, las cosas de autocuidado, no manejar con trago, ¿no es cierto?, tomar medidas de resguardo hacia su persona y la de terceros, en una solidaridad nacional tan necesaria en esta época. Eso por mi parte, un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, José Manuel, el próximo miércoles, me imagino, transmitiremos desde alguna fonda. No espero menos. El 18 chico tendría que ser, una cosa así, ¿eh? Tal cual, nos vemos el miércoles 20 entonces. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Gracias. Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un